Yo quiero en el día de hoy iniciar una nueva serie que le hemos titulado Bajo la Estrategia de Dios. Diga conmigo, Bajo la Estrategia de Dios. La idea de esta serie es presentar varias historias de la Biblia donde vemos claramente cómo Dios presentó una estrategia a personas, a su pueblo, a familias, para salir de una situación difícil. Cuando estudiamos la Biblia, vamos a aprender que Dios es un Dios estratega. Él es un Dios de estrategias. Él le da estrategia a la iglesia. Él le da estrategia a las familias. Él nos da estrategias para que salgamos de donde estamos. Dios no nos deja a nosotros tirados por allá a una esquina. Vamos a ver cómo Él se las arregla. Vamos a ver cómo Él sale. No, Señor. Dios da estrategias. Y lo vamos a aprender en esta serie, en su palabra, para que nosotros nos movamos hacia adelante. Dios es un Dios activo, Dios es un Dios de movimiento, Dios es un Dios de progreso, Dios es un Dios que está activo. La Biblia dice que en el principio de los tiempos la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, estaba en movimiento. Así que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a estar en movimiento. No importa la situación difícil que haya en nuestra familia, Dios nos manda a ponernos en movimiento, porque Dios nos quiere sacar de esa situación difícil. Dios manda a la iglesia a estar en movimiento. La iglesia no puede acomodarse a un éxito del ayer. Qué triste es cuando estamos continuamente solamente hablando de los éxitos del pasado. Debemos recordar en nuestra intimidad los éxitos del pasado, pero estar enfocados en lo próximo, en lo que Dios va a hacer. Historias frescas, historias nuevas, movimiento nuevo de Dios en nosotros, milagros nuevos, mover de Dios. Y todo eso Dios lo hace en la medida que el pueblo de Dios le confía, abre sus oídos, se entona con Él, se enfoca con Él a recibir las estrategias. Y vamos a empezar esta serie hablando de un tema poderoso que nos va a bendecir a todos. Le importo a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, le importas a Dios. Vamos. Hay alguien que necesita escuchar eso. No deje de decírselo. Usted a lo mejor piensa, el pastor hace eso continuamente. Mire, dígalo, que usted no sabe por lo que está pasando la persona que está a su lado. Dígale, tú le importas a Dios. Tú le importas a Dios. Dios está muy interesado en ti. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice la palabra que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. ¿Cómo era este hombre con el Señor? Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le dice el profeta Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Diga conmigo, un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos.
Señor, te doy gracias en este día por la oportunidad, el honor que me das de dirigirme a esta tu iglesia, Señor, y a toda esa gente que va a escuchar esta palabra. Señor, ellos quieren escuchar tu voz, no la mía. Así, Señor, que te pedimos en el día de hoy que tú sigas tomando el control de nosotros, Señor, y que simplemente seamos un instrumento en tus manos para hablarle a tu pueblo tu palabra, Señor, y que traiga fruto al 100%. Inmediatamente yo leo esta historia, lo que yo puedo ver es que todos en la vida en algún momento vamos a necesitar un milagro. Hay gente que quiere vivir su vida pensando que ellos van a tener todo bajo control y que nunca van a necesitar una intervención sobrenatural. Y la realidad es que todos en esta vida vamos a necesitar en algún momento que Dios haga un milagro en nosotros, una intervención sobrenatural. No podemos obviar la intervención sobrenatural de Dios. No podemos huirle a toda la vida al hecho de que nosotros somos seres mortales y que nos vamos a ver envueltos en situaciones bien complicadas, bien difíciles, y vamos a necesitar una intervención de Dios. Según la ley de aquella época, cuando se estaba desarrollando esta historia, cuando una persona debía, como debía esta mujer, y se le moría el esposo, la persona a quien se le debía tenía la autoridad legalmente de tomar a sus hijos como esclavo por 6 años, llevárselo a su negocio, llevárselo a su casa y explotar a esas personas por 6 años. Ya el 7º año, según la ley, tenían que dejarlo en libertad. La ley contemplaba eso. Pero imagínese usted que a usted le lleven a sus hijos, que lo lleven como esclavos porque usted tiene un familiar que murió y ese familiar tenía una gran deuda. No pagó la deuda cuando estaba en vida, no pudo pagarla y está ahora usted endeudado, endeudada, y le van a llevar a su familia. Lo otro que me llama la atención de la historia es que quien murió en esta ocasión fue un hombre de Dios. Fue una persona que amaba a Dios, fue un profeta, una persona que pertenecía a la comunidad de los profetas. Es decir, una persona que estaba continuamente envuelto en el derramamiento de Dios, en el mover sobrenatural de Dios, viendo milagros, viendo cosas difíciles resolverse, viendo cómo la vida de otro era transformada por el mover de Dios. Él mismo era usado por Dios para resolverle problemas a otros. Sin embargo, él muere en pobreza. ¿No le dice algo a usted eso? Sin embargo, él muere en pobreza, muere endeudado y le deja a la mujer un tremendo lío, le deja un tremendo problema. Y ahí se ve la mujer en la necesidad de ir a buscar una intervención sobrenatural de parte de Dios. No importa quién tú seas en esta sala, no importa el dinero que tengas, no importa el cargo que tengas, no importa la estabilidad que tú tengas, tu vida puede cambiar en un segundo. Una situación difícil puede ocurrir y vas a necesitar una intervención divina, vas a necesitar un milagro de Dios. No importa quién tú seas, puede ser una persona que le sirvas a Dios y te vas a ver en una necesidad de una manifestación sobrenatural de Dios. No importa quién sea, vas a necesitar un milagro. Nadie está excepto de necesitar un milagro en algún momento. El profeta inmediatamente ve la necesidad en esta mujer. Me imagino que él se sorprende. ¿Qué cosas le habrán pasado por la mente? Oye, pero ¿cómo es posible que fulano haya muerto y haya tenido esa deuda? ¿Cómo es posible que fulano andaba conmigo para arriba y para abajo y que no se tomó el tiempo de pagar esa deuda? Oye, mientras estábamos por ahí predicando una campaña, el tipo estaba haciendo lío económico. El tipo no se organizó. ¿Qué pasó ahí? Significa también que las personas temerosas de Dios a veces somos muy pero tenemos nuestro lío económico por detrás y no queremos
buscar la manera de aceptar ciertas responsabilidades para no dejarle el lío a los otros. ¿Será que los cristianos, y me voy a salir un poquito del tema aquí, perdónenme, no muy espiritual aquí, pero vamos a decir esto. Hay hispanos que ellos no quieren cuadrar nada que tenga que ver con la muerte de un familiar, de prepararse, de inscribirse en una cooperativa, como que no quieren pensar en eso. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que nosotros nos organicemos? ¿Sí o no? Es la voluntad de Dios que nosotros nos organicemos para que a la próxima generación no le dejemos tanto lío, no le dejemos tanto problema. Es verdad que Dios hace milagros, es verdad que Dios se mueve. Es verdad que podemos acudir a Dios en cualquier momento, pero qué chévere es cuando nosotros podemos como seres humanos comenzar a dar pasos buenos, a hacer ciertas inversiones. Yo no le estoy diciendo a usted que lo haga de la noche a la mañana, pero piense en la próxima generación. No piense solamente en usted, piense en la próxima generación. Piensen en los que vienen después de usted. Piensen en ir preparando el ambiente para la próxima generación, para que la próxima generación le pueda servir a Dios con alegría, para que la próxima generación le pueda servir a Dios con gozo. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Pero Eliseo no se queda ahí. ¿Y qué puedo hacer por ti? La pregunta de Eliseo a la viuda me da a entender el valor que tiene una persona temerosa de Dios. Hermano, mire, una persona que teme a Dios vale oro. Vale oro, vale mucho. Y yo no me estoy refiriendo al profeta que murió. El profeta que murió, sí, él vale también. Un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios cometió ese error, le dejó ese problema a la familia. Pero yo me quiero referir en este instante específicamente al profeta Eliseo. ¿Cuánto vale una persona temerosa de Dios? Una persona que se interesa en resolver el problema ajeno. Qué bueno es poder acudir a alguien que Dios puede usar para ayudarnos a salir de una situación difícil. Y yo sé, tenemos que hablar de la parte física. Porque la Biblia habla de la parte literal, de la parte de poder proveer, de cuando dice la Escritura que cuando por cuanto lo viste enfermo, por cuanto le diste de comer, a mí lo hiciste. La Biblia habla de que como cristianos tenemos que preocuparnos, no simplemente por orar por la gente, sino de darle un bocado de comida, de ayudarlo a resolver un problema. Darle una ayuda a alguien, aportar con alguien, que la puerta esté abierta continuamente a poder colaborar con la gente. La Biblia enseña acerca de eso. Dice que hagamos bien, pero mayormente a los de la familia de la fe. Sí, la Biblia habla acerca de eso. Pero permítame, por favor, enfocarme específicamente en la parte de Eliseo aquí, de hombre de Dios en el aspecto espiritual. Hombre temeroso de Dios. Qué bueno es nosotros poder tener a alguien que ore. Qué bueno es poder nosotros tener a alguien que Dios lo use dando una palabra. Qué bueno es poder nosotros tener a alguien que nos agarre una vigilia y que llore con nosotros y que nos ponga la mano y que se salgan esas lágrimas. Qué bueno es nosotros poder tener a alguien que ore, que ayune con nosotros y nosotros ver un rompimiento y ver algo sobrenatural ocurrir en nuestras vidas. Eso es una bendición. Y yo quiero apuntar en esta parte específicamente para que usted valore ese tipo de gente. Yo quiero que usted aprenda a valorar la gente de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: valora la gente de Dios. Mano, ¿por qué yo le digo eso? Porque en el mundo hay dos clases de personas. Dos clases de personas: los que creen y los que no creen. La persona que cree es un gran recurso en las manos de Dios y te va a traer mucho bien. A mí me ha traído mucho bien la gente que cree, porque en momentos que he dudado me han ayudado a levantarme, porque en momentos que no he creído han expandido mi visión y me han dado una palabra para seguir creyendo. En el momento cuando yo pienso que todo se acabó y que ya no puedo seguir caminando, alguien se levanta usado por Dios y da una palabra que expande mis horizontes y que me recuerda hacia dónde Dios me va a llevar. Entonces las personas que le temen a Dios, esta iglesia tiene que valorarla, y tú como cristiano tienes que valorarlo y bendecirlo, y no adoptar una posición hostil, porque estamos viviendo una cultura donde nos están alejando cada vez más
de este tipo de pensamiento y de que todo hay que calcularlo y de que todo hay que sacarle la raíz cuadrada y que todo hay que analizarlo. Hay que analizar, hay que programar, hay que calcular. Pero Dios, cuando decide moverse y botar el guión, lo bota. Cuando Dios decide abrir la boca y dar una palabra por encima de quien sea, la da. Yo creo en el mover sobrenatural de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que Dios habla. Y yo creo que Dios tiene gente usada por Dios que nos da una palabra en un momento y salimos hacia adelante y somos motivados y somos inspirados. Nunca menosprecies a una persona que tiene una gran fe en Dios. Valóralo. ¿A quién acudió esta mujer? Al profeta. Acudió al profeta. Y ella no andaba buscando una palabra, porque es muy bueno aclarar eso. Hay gente que está continuamente buscando palabra y buscando palabra y buscando palabra. Yo no estoy hablando de eso. Vamos a quedarnos en el círculo bíblico aquí. Yo no estoy hablando de esa cultura de personas que no leen la Biblia y están todo el tiempo buscando que alguien le profetice. Yo no estoy hablando de eso. Ese no es mi enfoque en el día de hoy. Mi enfoque es que cuando tú estás tirado en el piso, que no sabes qué hacer, con el que está frío y ambivalente, tú no lo buscas. ¿Para qué lo va a buscar? Si tú no has visto que esa persona vota nada, ¿quién te llega a la mente? Te llega a la mente la persona, esa persona que tú has visto que tiene palabra de fe, esa persona que tú has visto que tiene la capacidad de inspirar, esa persona que tú has visto que tiene una palabra de fe, esa persona que tú has visto que confía, esa persona que tú has visto, aleluya, que Dios se mueve en su vida. Esa es la persona que tú buscas. Entonces yo te digo en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, valora la gente de Dios. ¿Tú quieres que te busquen a ti también? Empieza a hablar fe. Deja de ser negativo. Cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje. Hay gente que lo único que vota es pus. Hay gente que lo único que vota es jugo agrio. Hay gente que no sale de su boca una palabra de fe. Hay que hablar fe. Hay que hablar la bendición de Dios. Hay que declarar la palabra de Dios. Aleluya. Cristo andaba sanando a los enfermos. Cristo andaba inspirando a la gente. Cristo andaba echando fuera a los demonios. Cristo andaba rompiendo las cadenas. Cristo andaba bendiciendo a la gente continuamente, levantando a la gente. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Cuando tú crees que no tienes nada, pero Dios anda buscando lo poquito que tú tienes para hacer lo que Él tiene que hacer. Porque ella no tenía que tener la despensa llena. Si tiene la despensa llena, no necesita al profeta. Si tiene la despensa llena, hasta se le olvida orar ese día y se va a hacer otra cosa. Pero cuando la puerca retuerce el rabo, cuando la cosa se pone difícil, ¡auxilio! ¿Qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa. Ella tenía tan poco que ella, me imagino que su disco duro estaba registrando en la mente, mirando por toda la despensa y mirando por debajo de la cama y por todos los sitios, y no encontraba nada hasta que dijo, sí, hay una botellita de aceite que me queda ya escondida en una despensa que tengo en la casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Y aquí es que yo quiero en el día de hoy que nosotros aprendamos en esta palabra, en este primer mensaje de esta serie bajo la estrategia de Dios, que visualicemos la primera estrategia que vamos a estar compartiendo en esta serie que Dios le da a esta mujer de Dios.
Esta mujer que ha estado en problemas, que ha estado en dificultades, que no puede pagar sus deudas. Primero, necesitamos valorar lo que tenemos en casa. Necesitamos valorar lo que tenemos en casa. Lo que tenemos en casa es muy importante. Lo que tú tienes en tu casa es muy importante. No te enfoques en lo que tiene el otro. Yo he hablado mucho de eso continuamente acá. Y el Señor me lo ha enseñado a través de los años. Hasta que yo no aprendo a valorar lo que tengo en casa, Dios va a tener mucho problema en ayudarme a salir de donde estoy. Porque es que nosotros lamentablemente tenemos una mentalidad de vivir aniquilando lo que tenemos para poder conseguir lo que no tenemos. Y Dios te dice, no tienes que aniquilar lo poquito que tienes para conseguir lo que no tienes. Es agarrar lo que tienes y despolvarlo, tratarlo bien, reconocerlo como una bendición de Dios, valorarlo, levantarlo, apreciarlo, reconocer que Dios te lo dio. Y con ese poquito Dios va a empezar a hacer una obra especial. Es lo que tú tienes en tu casa. Por favor, dile a la persona que está a tu lado, es lo que tienes en casa, lo que tú tienes, lo que tú estás manejando, lo que está en tu poder, lo que tú tienes. Deja de estar mirando lo que no tienes. Es lo que tú tienes que Dios va a usar. Un poco de tu esfuerzo es lo que Dios necesita. Es un poco de tu esfuerzo lo que Dios necesita. Un poquito de tu esfuerzo, lo que Dios necesita. Con eso es suficiente para Dios comenzar a trabajar su estrategia. Por eso es que yo te digo en el día de hoy, identifica lo que tienes, sea poco o mucho. Y cuando ella identificó lo que tenía, el poquito de aceite que tenía, que descubrió que tenía un poquito de aceite, entonces la conversación sigue y Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Esto es muy importante, porque hay personas que están tratando de que Dios lo bendiga, pero quieren aniquilar a todo lo que están a su alrededor. Porque ellos entienden que la única manera de ellos sobrevivir al proceso y de resolver sus problemas es acabando con todo el que está al lado de ellos. Una idea maquiavélica. Cuando yo los mate a todos, cuando yo salga de ellos, cuando yo logre brillar yo solo, entonces yo voy a progresar. Y eso no es cierto. Es al contrario. Dios le dice a través del profeta a la mujer, ve y cuenta con tus vecinos, ve y habla con tus vecinos, ve, humíllate y dile a tus vecinos que te presten la vasija. Ese vecino que a lo mejor tú no estás hablando con él y que tú estás de privón y con la cabeza levantada para arriba, yo te digo en el día de hoy que vayas y le pidas un favor. Esa persona que está en tu iglesia, ve y pídele un favor. Cuenta con él, porque Dios cree en el principio de comunidad, está plasmado en la Biblia de arriba abajo. Yo una de las cosas que más creo del sentido de la Trinidad en la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es ese. Es para Dios demostrarnos a nosotros que Él es un Dios que tiene la capacidad de venderse como Él, Dios y punto. Pero Él ha querido ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La misma persona en esencia, pero se ha manifestado con diferentes personalidades. Entonces se convierte, nos da a entender a nosotros el principio de la unidad, aún hablando de tres. Un Dios que cree en la comunidad. Un Dios que cree en la participación. Así que Dios nos dice a nosotros, parte de mi estrategia en este caso con esta mujer fue guiar a esta mujer a hablar con sus vecinos, a pedir ayuda de sus vecinos. Por eso yo te digo en el día de hoy, cuenta con otros siempre. No seas un cristiano solitario. No seas un cristiano solitario. No importa el nivel en el que tú te encuentres, siempre necesitas un círculo de personas. Siempre necesitas abrirte hacia los demás, compartir con los demás, hablar con los demás, andar con los demás, participar con los demás, pedir favores, pedir oración, pedir que te impongan las manos, habitar, convivir. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios mío, a mí no me gusta mucho usar el diablo, pero de acuerdo a las descripciones que me da la palabra del diablo, puedo decirlo.
Es el diablo que nos divide. Es el diablo que nos corta el canal con el otro para que estemos separados, peleando las batallas solos. Sí, y yo voy a pelear mi batalla solo para demostrarle a fulano que no lo necesité. Y tú vas a ver cómo Dios me va a levantar. Y cuando Dios me levante me van a respetar todito. Y Dios te mira y te dice, oye, pero ¿y cómo es la cosa? Yo lo que quiero es que ustedes crezcan juntos. Yo lo que quiero es que ustedes convivan. Yo lo que quiero es que ustedes sean un equipo. Entonces, parte de la estrategia de Dios, hermano, primero es valorar lo que tenemos en casa. Segundo, contar con otros siempre, no ser solitarios, porque Eliseo le ordenó a la mujer: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Y lo otro es, hermanos, que el profeta le dice: consigue todas las que puedas. Consigue todas las que puedas. En otras palabras, refuerza tus estacas. En otras palabras, no te limites. En otras palabras, piensa en grande. Este es el momento de pensar en grande. Este es el momento de buscar muchas vasijas. No te limites a una cosita. Y mira que Eliseo no le había revelado la última parte del plan. La última parte del plan era que cuando ella reuniera todo ese aceite, ella iba a tomar ese aceite, iba a resolver las cosas que tenía que resolver, de pagar las deudas, ¿ok? Y con lo que le sobrara, ella iba a terminar de vivir. Sí, Dios le dio una estrategia poderosa para iniciar un gran negocio que surgió de un ambiente sobrenatural, de una palabra que Dios le dio. Fíjense qué cosa más impresionante. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Reforzar nuestras estacas, no limitarnos, pensar en grande. Y mire, cuando yo estaba pensando acerca de esto, yo le dije a mi esposa: a mí me hubiese gustado una vasija grandota aquí, pero esta está excelente. Cuando yo estaba pensando en esta vasija, que estaba sentado en esta palabra, que estaba sentado allá en mi patio, que empiezo a pensar en la idea de las vasijas, yo pensé en cada uno de los ministerios de esta iglesia. Esta ha sido una iglesia que desde el principio ha valorado mucho el trabajo ministerial y que le ha dado libertad a la gente para trabajar. Póngase que esto sea ministerio de parejas. Póngase que esto sea el ministerio de niños. Póngase que esto sea el ministerio de adoración, ministerio de danza, ministerio de ujieres, ministerio de intercesión, ministerio de grupos vida, ministerio de soltero, ministerio de escuela bíblica. Síganme diciendo ministerios. Ministerio de televisión, ujieres, todos los ministerios representados que Dios nos ha permitido a través de los años. Ir viendo cómo Dios los usa cada uno de ellos en su área. No podemos vivir sin uno o sin el otro, porque todos son importantes. Y todos ayudan a que lo que Dios está haciendo en medio nuestro llegue a su cumplimiento. Entonces Dios nos dice a nosotros: busca tus vasijas, no te limites, porque a través de cada una de esas vasijas es que yo voy a bendecir a días mejores. Es que yo voy a sanar a la gente. Es que yo voy a traer las almas. Es que yo voy a reconstruir a la gente. Es que yo los voy a levantar. Es que yo los voy a transformar. Así que no te limites, iglesia, a días mejores. Este asunto del segundo servicio, de lo que nosotros vamos a hacer, si cada uno hace su trabajo, si cada uno se esfuerza, si cada uno sigue enfocado en sanar personas, como es nuestra visión, la iglesia va a seguir llenándose. La iglesia va a seguir creciendo. Este asunto no va a parar. Este asunto es ilimitado. Lo que nosotros tenemos que hacer es continuamente no limitarnos y buscar vasijas y hacer que esas vasijas estén listas para recibir aceite.
Y el aceite va a fluir en la medida que la iglesia esté dispuesta a servirle a Dios y a dedicar sus dones y sus talentos para la gloria y la honra de Dios. El aceite no va a parar. Si el aceite se detiene, es porque hemos dejado de creer y hemos dejado de buscar vasijas. Necesitamos vasijas. Necesitamos vasijas. Necesitamos maestros en días mejores, capacitados, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos gente que dedique tiempo para discipular a otros, que dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Necesitamos gente que predique la palabra. Necesitamos gente consagrada que pueda tocar un instrumento, que pueda hablar de Dios. Necesitamos gente enfocada en servirle a Dios. Eliseo le dijo: entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. ¿Lo hizo rápido o no? Dice enseguida. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Y esto me llegó aquí a la mente. No seas de los que tienen que ver para creer. Da pasos en fe creyendo y actuando. Sí. ¿Qué estaba haciendo ella? Llenando las vasijas. Una idea dominicana para destruir la palabra y la dirección de Dios es: búscame una tinaja grande y empieza a echar aceite, a ver si es verdad que no se va a parar. Porque yo no creo que de este potecito chiquito salga aceite para llenar toda esa vasija. Yo no creo que de este potecito pequeño salga aceite para llenar estas vasijas. Y se llenó. 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 Tráeme otra. La mujer estaba en fuego. La mujer estaba en fuego. Tráeme otra. Mami, ya no hay más. Ya se acabaron. Dios lo hace. Cuando Dios da una estrategia, Él la respalda. Y esa es la estrategia que Dios le ha dado a su iglesia. A veces nosotros queremos ver para creer. Y Dios nos dice: da un paso de fe. Y a mí me ha pasado en días mejores una y otra vez. Si me detengo, cometo un tremendo error. No puedo enliarme mucho. Yo trato de no enliarme mucho. Yo trato de manejar las cosas lo mejor que pueda y calcular, porque Dios nos manda a calcular. Pero tiene que haber visión. Se tiene que creer. Siempre en algún momento, aunque sea por unos segundos, se da un paso en el vacío. Nosotros no tenemos todo calculado en cuanto al segundo servicio, en cuanto a si la gente va a terminar llegar o no. Tenemos un montón de elementos ready, listos, preparados. Pero siempre hay su miedito. Pero yo pudiera decir: yo voy a esperar que la iglesia se llene por los pasillos. Yo voy a esperar que se llene aquí. Yo voy a esperar que se llene aquí, que tengamos que subirlo acá y que haya que subirlo allá arriba para empezar un segundo servicio. Ahí yo estoy demostrando un poco de falta de fe. Yo necesito creerle a Dios. Y si ya el asunto está lleno de una manera modesta, yo necesito creerle a Dios por más. Yo necesito preparar mis vasijas y yo necesito lanzar el reto, lanzar la palabra y ver lo que Dios va a hacer. Así que no seas de los que tienen que ver para creer. Da pasos en fe, creyendo y actuando. Dice que cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Yo no quiero que se acabe el aceite.
¿Cuántos quieren que se acabe el aceite? Yo no quiero que se acabe el aceite. Yo no quiero que se acabe el aceite. Yo quiero que el aceite siga fluyendo en esta casa. Yo quiero que el aceite siga fluyendo en tu casa. Yo quiero que el aceite siga fluyendo en tu familia. Yo quiero que el aceite siga fluyendo en esta ciudad. El aceite tiene que seguir fluyendo en el nombre del Señor. Así que prepárese para seguir agregando vasijas. Prepárese para seguir agregando vasijas. Prepárese en el nombre del Señor. ¿Cuántos están listos para seguir agregando vasijas aquí en el nombre del Señor? Agregue las vasijas en fe. Prepare su grupo para multiplicarlo. Prepare su clase de escuela bíblica para multiplicarla. Prepare lo que está haciendo. No se acomode porque ve mucha gente y porque ve un grupito de gente y se siente cómodo. No se acomode, que Dios no se acomoda. Él dejó su trono de gloria para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Él no se quedó sentado allá arriba. Él bajó y sufrió por cada uno de nosotros y obtuvo un triunfo glorioso, maravilloso, para la gloria y honra de Dios. No nos acomodamos, porque tenemos un Dios al cual nosotros le importamos. Y como le importamos y Él nos ama, Él nos da estrategias divinas, sobrenaturales, para echar su obra hacia adelante en nuestras vidas personales. Póngase de pie en el día de hoy en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Recibimos esta palabra, Señor, y la apropiamos a nuestra vida. Señor, gracias por ella, Señor, porque tú nos estás motivando. Tú nos estás llenando de esperanza, Señor. Dios mío, el aceite no va a detenerse. El aceite va a seguir fluyendo. Reprendemos el miedo. Todo miedo lo echamos fuera de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Señor, esa gente que está aquí en esta iglesia, que tiene anhelo de levantar negocios, Señor, y de prosperar en negocios, yo te pido, Señor, que hable a sus corazones y que le des estrategias sobrenaturales, Señor, para que puedan levantar negocios y ser gente próspera, Señor. Padre, que nadie que está aquí se quede estancado, Señor. Que nadie que está aquí se quede estancado, Señor, para que no haya temor en nuestras vidas, Señor. No haya nada de qué avergonzarnos, Señor, sino que seamos personas que todas las cosas que nos propongamos en ti la logremos, Señor, y que vengamos contentos y agradecidos a darte la gloria, a darte la honra y a contar el testimonio, Señor, porque lo que más hace falta en esta tierra es gente esperanzadora, es gente tuya, Señor, que tenga una palabra que levante y que bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por días mejores, Señor. Y hago por primera vez esta oración en público, Señor. Gracias por cada una de las ciudades donde tú levantas campus de días mejores, Señor. Donde tú levantas Campo Blanco de días mejores, Señor. Dios mío, gracias por esas ciudades. Gracias por esas ciudades. Gracias por esas ciudades. Gracias por esas ciudades. Las bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos cada una de esas ciudades, Señor, donde tu gloria será exhibida, donde tu nombre será levantado, donde familias serán restauradas y donde tú seguirás, Señor, extendiendo tu evangelio, Señor. Padre, predicando esta palabra para que la gente venga a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos bienvenida a tus estrategias en el nombre de Jesús. Amén y amén.